usamos la cantidad que queremos. Sí. Y la opción B es $5 que tengo que pagar, seguro. Y a eso le tengo que sumar 50 centavos por cada kilómetro que recorrí. La gracia de este ejercicio es determinar de manera fehaciente y exacta a partir de qué distancia me conviene uno u otro, ¿sí? Y para qué distancia me da lo mismo. Entonces, empecemos. Ejercicio 4, ¿sí? La opción A. Bueno, acá hay dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que tenemos? El día, el gasto del día Kilómetro. y el gasto por Los kilómetro. kilómetros y los dólares, ¿no? Bueno, gastos y dólares. Eso en realidad es en qué se mide, ¿sí? Las dos variables son la distancia recorrida, ¿sí? Sí. Valor. Y el monto, lo que voy a pagar. ¿Les parece nombrarlo así? Perfecto. Tenemos M, monto, A, abonar, y D es la distancia recorrida. Bien, perdón, opción A. Esto es lo mismo para los dos, porque para los dos voy a tener que poner un monto de acuerdo a la distancia que recorrí. Ahora fíjense, ahora sí. ¿Te puedo hacer una Esto es pregunta? válido para los dos. Un segundito. En la Dale. opción A voy a tener monto en función de la distancia. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí. Pero fíjense que acá la distancia no importa, porque yo puedo recorrer la distancia que se me ocurra, que yo voy a pagar $50 por todo lo que use el auto. Puedo Claro. hacer 5 kilómetros, puedo hacer 10, puedo hacer 20, 50, 500, 100. lo que sea. Mientras lo haga en un día, voy a pagar $50. O sea que acá esto es simplemente 50. 50. 50. No depende de la distancia. ¿Están de acuerdo Sí. con esto? Sí, sí. Bien. En la opción B, el monto en función de la distancia, acá sí. ¿Sí? La distancia que recorra, medida en kilómetros, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por Por 0,5. Por Por 0,5. 0,5. Y a lo que me dé eso le tengo que sumar los $5. Entonces será, Perfecto. si seguimos de la misma manera que habíamos planteado para el problema del barril, será 0,5 multiplicado por D Por X. más 5. Ah, por D, bueno. Le puse X, perdón. Perdón, por 5, sí, por 5. Porque es lo que tengo que pagar. Esto es lo que tengo que pagar, ¿sí? Y esto es lo que tengo que multiplicar la distancia. Ahora, fíjense ustedes, si yo graficara esto, ¿sí? Siempre acá, no sé si lo dije, siempre acá en el eje de abscisas o en el eje horizontal se pone la variable independiente y acá se pone la variable dependiente. Acá La tenemos, independiente dijimos, es dos el- variables, ¿verdad? Acá tenemos dos variables, el monto y ¿Cuál la sería la distancia. independiente? Bueno, Porque esa es mi pregunta. en el Esa es B mi no tenés pregunta. las dos dependientes. Bueno, esa es mi pregunta. Pero el monto no depende de la distancia. Por Muy eso, bien. eso es lo que digo. Bien, En el el B. monto depende de la distancia, en los dos. Lo que pasa es que acá la distancia no está, pero en realidad, si tenemos que hacer una función análoga entre las dos, ¿sí? En las dos, la distancia es la variable independiente, porque yo recorro la cantidad de kilómetros que quiero recorrer, Ah, y el bárbaro. monto va a depender de lo que yo recorrí. ¿Está bien? Acá va el monto medido en dólares. No sé si es así el simbolito, me parece que sí. Y acá va la distancia medido en kilómetros. O sea que Fíjense que para... Sí, perdón, entonces en la abscisa va el dependiente. en el eje de abscisas va la variable independiente, siempre. Independiente. Ok. De las dos variables, en el eje de abscisa va la variable independiente. Y en el eje de ordenadas, la variable dependiente. Me mataron con esas palabras. Fíjense que si graficáramos esto, la opción A, si acá le ponemos 10, 20, 30, 40, 50, fíjense que acá el monto
vale siempre lo mismo, no importa la distancia que recorra, siempre voy a Sí. pagar la misma cantidad de plata, o sea que me da Claro. una línea recta horizontal. Más Perfecto. allá, ¿se acuerdan? ¿Vieron en el ejercicio anterior, en el móvil 3? Sí, está en reposo. Claro, que para cualquier instante de tiempo estaba siempre Sí. en la misma posición. Exactamente. Acá pasa algo parecido. No importa la distancia que recorra, yo voy a pagar siempre $50. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Sí. Esta es para la opción A. Para la opción B, fíjense, cuando no recorrí ninguna distancia, ya de entrada cuando me subo al auto y me siento, ahí ya tengo que pagar $5. 5. Ahí de entrada tengo que pagar $5. O sea que para distancia cero le corresponden $5. Sí, sí. Y después, por cada kilómetro que recorro, ese monto se empieza a incrementar. O sea que eso me va a dar una curva que va creciendo. Depende del En algún kilómetro. momento, claro, y en algún momento acá, esta es la opción B, recuerden. En algún momento acá, en una distancia que yo no conozco, me va a dar lo mismo que esta de acá. Y la pregunta es, ¿para qué distancia me da lo mismo una opción u otra? Porque eso es lo que pregunta en el ítem B, me parece. Para En 90 el ítem, kilómetros. bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Igualarlo otra vez. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿se entendió este grafiquito cualitativo? Sí. Acá tenemos el monto en dólares, acá tenemos la distancia recorrida. Para el Profe. móvil A, un Sí. segundito, para el Sí, móvil sí, sí. A me da siempre $50, porque no depende de la distancia. En cambio, la opción B, arranco con $5, esto es 5, y va creciendo este monto que voy a pagar porque va a depender del kilometraje. Bueno, en algún punto, Claro. los dos me van a dar lo Van a mismo pagar para lo una mismo. determinada distancia. De acá, fíjense, y esta es la gracia, de acá hacia la izquierda, ¿sí? Esto me va a dar una determinada distancia. De acá hacia la izquierda, ¿cuál de las dos opciones me va a convenir contratar? El de los 0,5 por kilómetro. Bueno, ¿cuál es esa, la A o la B? La B. Bien. Si recorro menos que esta cantidad, que no sabemos cuál es, me va a convenir la opción B. Ahora, si Sí. recorro una mayor cantidad de esos kilómetros, me va a convenir la opción A, porque pago La siempre opción la A. misma cantidad. Ujú. Bueno, ese es el razonamiento cualitativo. Ahora vamos a hacerlo de manera formal. ¿Esto lo entendieron? Sí. Bueno, anótese entonces. Para una distancia D, ¿Qué apreté acá? ¿Para una distancia qué? para una distancia distancia D minúscula, Sí. el monto de las dos opciones es el mismo. Para una distancia D, para una de. distancia D, el monto para una opción y la otra es el mismo. Es decir, que podemos igualar las dos expresiones. Es decir, que podemos igualar las dos expresiones. Que vamos a igualar las expresiones. Es Las dos decir, podemos expresiones. igualar las dos expresiones. Bien, y ahora sí viene la parte formal. Si igualamos las dos expresiones, fíjense, esta expresión 50, que corresponde a la opción A, tiene que ser igual a 0,5 multiplicado por D más 5. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces fíjense, lo que nos queda es esta ecuación, donde la incógnita es D, justamente. Y esa es la distancia que estamos buscando acá. Bueno, hay que reemplazar esto. Este 5 pasa restando. Nos queda 50 menos 5 es igual a 0,5 multiplicado por D.
Y esto nos da 45, ¿verdad? O sea que Sí. 45 y este 0,5 pasa dividido 0,5 es igual a D. O sea que D es igual a 90. Sí. No, está bien. ¿Mm? Bien, o sea que para 90 kilómetros nos da lo mismo contratar una opción que la otra. Menos de 90 kilómetros, si recorremos, nos conviene contratar la opción B. Y más de 90 kilómetros nos conviene contratar la opción A. Perdón, 45 dividido 0,5 a 90. Sí. ¿Sí? Perfecto. No, es menos. Es menos. 90. 90. 90. 90. 40, Caramelo, 45. caramelo. Caramelo. Bueno, ¿listo? Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, los ejercicios que siguen son bastante parecidos. Perdón, profe, y ahí queda. No tengo la fotocopia al lado mío. Ahí queda respondidas ya todas las preguntas. ¿Sí? Sí, porque el ítem A dice, escribe la expresión que representa el gasto de cada opción. El ítem B, hacer un gráfico aproximado, que lo hicimos, y el ítem C, decide a partir de qué kilometraje más económica la primera opción que la segunda. Bueno, para 90 te da lo mismo, menos de 90 te conviene la opción B, más de 90 te conviene la opción A. Tomás Cisterna ha levantado la mano. Tomás Cisterna, dígame. Profe, te quería hacer una pregunta, pero a la vez no quería retrasar cómo estamos cursando. Pero no entendí lo de la dependiente, independiente, y eso me hizo un bocho. Capaz que lo entendía, pero ahora me perdí. Siempre tenés en estos ejercicios, hasta el Sí. ejercicio 6 incluido, vas a tener dos variables y una depende de la otra. ¿Sí? Una le podés dar valores o toma valores de manera Sí. independiente, valga la redundancia. Bueno, esa es la variable independiente. Y hay otra variable que toma valores dependiendo de la otra. El nombre lo indica. ¿Mm? En cada contexto de cada ejercicio hay una variable independiente y hay una variable dependiente. Siempre cuando encontrás la expresión de la función, buscás la expresión que vincule a la variable dependiente con la independiente, o sea, Con la la independiente. dependiente en función de la independiente. En el primer, Claro, en en el ese primer caso, el ejercicio del precio barril, en el primer ejercicio del dependería de la barril, distancia. el peso, el que hicimos del barril, el peso dependía de la capacidad del barril, de la cantidad de litros que le ibas poniendo. Claro. En este Sí. segundo, el monto depende de la distancia De recorrida. la distancia. Claro. ¿Mm? Sí, ahí entendí, profe. Disculpa. ¿Está? Bueno, a ver, yo los ayudo a empezar a hacer el ejercicio, los ayudo o en el 5 o en el 6. Y después tenemos que ver lo que es ecuación de la recta. Bueno, los ayudo a hacer el ejercicio 6, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, el ejercicio 6 dice, en una quinta se tiene una pileta de natación que se vacía mediante el uso de una bomba. Esta extrae 250 litros de agua por hora con caudal constante. Sabiendo que la pileta tenía originalmente 800 litros de agua, punto A, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que en la pileta queden 6.300 litros? Después de un cierto tiempo se sabe que en la pileta hay 6.000 litros, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que la pileta quede en 4.300 litros? ¿En qué momento se vacía la pileta? Hacer un gráfico cartesiano que describa la situación. Bueno, tenemos una pileta, ¿sí? En una quinta, que en principio tiene 8.000 litros de agua. ¿Queda claro eso?
Sí. Sí. Bien, con una bomba se la empieza a vaciar. Y se sabe que esa bomba extrae 250 litros de agua por hora. Bueno, tenemos dos variables acá. ¿Sí? Hay que identificar las dos variables y lo primero que tenemos que hacer es escribir una función que vincule esas dos variables. Díganme ustedes cuáles son esas dos variables. ¿Y los litros y las horas? El tiempo y los litros. Bien, el tiempo y el volumen, si El se volumen, quiere. sí. Bueno, El tiempo y el volumen. Entonces, ¿qué ejercicio es este? 6. ¿Sí? Tenemos tiempo y B, volumen. Bueno, de estas dos, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿El tiempo en el independiente? Sí. El tiempo, siempre que ustedes tengan el tiempo de alguna otra magnitud, Siempre es independiente. siempre el tiempo es la variable independiente. El tiempo es la variable independiente. Y el volumen es la variable dependiente. Entonces voy a tener que buscar una expresión que vincule V en función de T, o sea, volumen en función del tiempo. Bueno, y con los datos que nos dan, hay que tratar de encontrar esa expresión. ¿Cómo puedo calcular yo el volumen que tiene la pileta en función del tiempo? Suponiendo que ¿B por T? estamos midiendo en función a partir del tiempo cero. profe, la de 250 8.000 por T. litros. 250, claro, 250 por T. 250 multiplicado por T. T. Para tiempo igual 0, entonces, me va a dar, esto es volumen, 250 multiplicado por 0. Y esto me da 0. Sí. ¿Y corresponde al Sí, a cero ejercicio que tiempo. tenemos? Al no Profe, haber trabajado, tengo 0. la Miren, distancia cero. no hay La distancia distancia acá. Acá no hay distancia. Bueno, pero el punto cero, ¿no sería 8.000 litros que tiene la pileta originalmente? Bueno, ahí estamos, fíjese, que dice originalmente, Ok. tenemos 8.000 litros. O sea que Claro. para tiempo cero nos tiene que dar 8.000. Ujú. Acá, si pongo 250 por T, yo hago una tablita de valores, si se quiere, le pongo tiempo cero, 250 multiplicado por 0, eso me da 0. Y eso no es cierto. Sería 8.000 menos 250 por T. ¿Puede ser? Puede ser. A ver. Ok. Dividido. Dividido. Volumen en función del tiempo. Pensemos lo siguiente. Si ustedes por ahí les cuesta en principio, ¿no? Encontrar una fórmula, pueden hacer una tablita de valores como hicimos nosotros con el barril. Pongan en una columna, 2 columnas, en la izquierda pongan la variable independiente y acá la variable dependiente. A ver, siempre arranquen desde el valor más pequeño de esto. Para el tiempo igual 0. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Cuántos litros tenía la pileta? 8.000. 8.000. 8.000. Bien. Entonces para 0 me corresponden 8.000 litros. Después que pasó una hora, ¿cuánto le queda a la pileta? 8.000 menos 250. Claro, me queda 8.000 menos 250. Cuando pasaron 2 horas, ¿cuánto le queda a la pileta? 8.000 menos 500, o menos 250 por 2. 8.000 menos 2 por Por T. 250. ¿Están de acuerdo? Sí. Si quieren un renglón más, para 3 horas es 8.000 menos 3 por 250. ¿Se ve cómo va la cosa? Sí, sí. Para un Así tiempo se escribe, T no te puedo cualquiera, poner menos 500 o menos 750. te conviene hacerlo así, porque si no, no vas a Perfecto. encontrar la fórmula que te Bárbaro. los vincule. Para un tiempo T, fíjense, va a ser 8.000 menos 250 multiplicado por T. ¿Mm? Y entonces, volumen en función del tiempo va a ser, siempre se escribe así, un número multiplicado por la variable independiente más 250, ¿no es? 250. Gracias, muchas gracias.
Bien. Esta es la expresión que vincula el volumen en función del tiempo. Fíjense que acá, un segundito, no sé si están copiando o qué. Fíjense que si acá pusiéramos 0, ¿sí? Me queda 0 multiplicado por menos 250, todo esto nos da 0 y nos da 8000, y está bien. Corresponde con el instante inicial. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí. Bueno, ¿se entendió? Sí. Menos 250 multiplicado por tiempo más 8000, profe, tiene que dar 0. Sí, este tiempo es la variable independiente. Vos Sí, después le das sí. diferentes valores y Sí. vas sacando el volumen que le corresponde para ese tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el ítem A, yo los ayudo en este, después pasamos a otra cuestión. Dale. Dice, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que la pileta quede en 6.300 litros? ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que la pileta quede en 6.300 litros? ¿Esos 6.300 litros qué es? ¿Qué magnitud es? ¿Es tiempo o es volumen? Volumen. Es Volumen. volumen, ¿sí? Lo que nos están diciendo es que el volumen es 6.300 litros. Y lo que tenemos que averiguar es el tiempo. Nosotros tenemos la expresión que vincula volumen y tiempo, es esta de acá. ¿Sí? ¿Qué dato nos están dando? Este, El de ser. los 6.300 litros. Y tenemos que averiguar esto de acá. Reemplazando en volumen en función del tiempo, tenemos 6.300 es igual a menos 250T más 8000. ¿Se entendió esta parte? Si lo repetís, joya. Sí, profe. El dato que nos dan son los que dice que en la pileta en un momento hay 6.300 litros. Dice, ¿cuándo quedan 6.300 litros en la pileta? Recuerden que arrancó en 8000 y se está vaciando. Suponiendo que Perfecto. se vacía totalmente, en algún momento el volumen va a valer 0. Bueno, en algún momento pasa por los 6.300 litros. Bueno, ¿qué tiempo transcurre desde que se encendió la bomba para que la pileta quede en 6.300 litros? Bueno, lo que te Bárbaro. están dando es dato de volumen, 6.300 Volumen. litros. Entonces, en esta expresión, una cosa les digo, una vez que encuentran la expresión que vincula la variable dependiente con la independiente, trabajan con eso. No hacen cuenta con ninguna otra cosa. Ni regla de tres simple, ni nada. Con eso. Esa es la ecuación que vincula las dos variables. Cualquier cuenta que tengan que hacer, en este caso, si nos dan el tiempo, calcular el volumen, o al revés, volumen del tiempo, con esto de acá. ¿Se entendió? Siempre con Sí. eso. Bien. Profe, Hay pregunta. que despejar esto. Sí. Se me hace más fácil a mí, suponete, ¿no puedo poner T paréntesis menos 250? No, No, ¿No? pues tiene que Listo. multiplicar. no, Y sí, lo estoy multiplicando. no. No, pero el Ese signo paréntesis no es te sirve negativo de para nada. todo. Ese Obvio. paréntesis no te sirve de nada y te vas a complicar la vida. No. Bueno, listo. Además, Joya. tenemos que empezar a escribir las ecuaciones como corresponden. Y tenés un número que está multiplicando a la variable y no lleva paréntesis. Bárbaro. Bien. Despejemos T. Este 8000 pasa para allá. Me queda 6300 menos 8000. Esto es igual a menos 250 multiplicado por T. 6300 menos 8000 nos da Menos Menos 1700. 1700, ¿verdad? Sí, sí. Menos 1700. Y este menos 250 pasa dividiendo. Menos 250. Y esto es igual a T. Menos 1700 dividido menos 250. 6,8. ¿Cuánto? 6,8. 6,8. Sería Y horas. esto es horas. ¿Mm? O sea que para 6,8 horas, ¿sí? En la pileta quedan 6.300 litros. Listo. Ujú.
¿Lo terminamos? ¿Está bien? Y lo que pasa es que el caudal es bastante escaso, Tiene una, sí. tiene una chico. quinta. Claro. Bueno, miren, vamos a calcular el ítem C. Dice, ¿en qué momento se vacía la pileta? ¿Esto puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Profe, ¿puede ser se vacía en 32 horas? No sé, vamos a hacer la cuenta. Bien, ítem C. Dice, ¿en qué momento se vacía la pileta? Lo que nos están dando es que si la pileta está vacía, 0. ¿qué es cero? Igual, todo igualado a 0. ¿Por qué? Claro, volumen 0. Y porque Bien, está el vacía volumen la es pileta. 0. Hablemos con propiedad. El volumen Perdón, vale perdón, 0. El volumen vale 0. Bien, entonces esa es la ecuación que teníamos. Recuerden, una vez que encontramos esa expresión, usamos 0. Entonces, Te queda reemplazando nos queda 0 igual menos 250t más 8000. te queda menos Bien. 8000 dividido menos 250. Primero pasemos esto para allá restando. Menos Claro, cuando lo pasás. 8000 es igual a menos 250 multiplicado por t, y ahora este menos 250 pasa dividiendo. Menos 8000 dividido menos 250, esto es igual a t. Menos 8000 dividido menos 250. Esto da 32. Bueno, Tomás. Es que yo tengo una ¿Eso pileta qué? igual. Qué suerte que tenés pileta. Una bombita de 250 litros por hora. Yo te vendo una bomba más, una presurizadora más power a la mía. Claro, invertí en un par de HP. Bueno, Claro. 32, la pileta se vacía suponiendo que está constantemente prendido. O sea que esto tarda más de un 32 día, horas. ¿no? Un día y 8 horas. Casi Sí. un día y medio. Después Un lo día que y horas, gastás claro. de luz, lo No, que la invertí bomba en... se te quema. Se quema, claro. Andando 32 tanto horas la andando, bomba, seguro te se vas a quema. dormir y se te prende Claro, fuego. tal cual. Bueno, estos ejercicios son todos así, para tratar de modelizar y para tratar de encontrar y trabajar con eso. ¿Mm? Bueno, ¿El ¿qué punto B queda a cargo del alumno? Sí, todo lo que no hicimos queda a cargo del alumno. En todo caso, me lo ¡Ay! consulta en la clase que sigue. Y sí, tenemos que ver lo que es la ecuación de la recta. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, fíjense que en los ejercicios que hicimos, ¿sí? Teníamos en el problema del barrilito, ¿sí? Era, por ejemplo, P en función de X, ¿sí? Era 0,74X más 25. En el otro barril era Q de X igual 0,65X más 28. En otro era el monto en función de la distancia, era 0,5 por D más 5. 5, me parece que era. En este volumen, en función del tiempo, es menos 250 por T más 8000. 8000. Claro, todas estas expresiones que nosotros las escribimos a partir de una situación, todas tienen la misma pinta. Está una variable acá, que es la variable independiente, igual a un número, que lo voy a llamar A, que multiplica la variable independiente, que lo voy a llamar X, más un numerito de acá, que queda solito. Profe, Más B. Bueno, esto, ¿sí? Es lo que se llama ecuación de la recta. Donde I es la variable dependiente. X es la variable independiente. A
se llama pendiente y B se llama ordenada al origen. Todas las rectas se grafican en un sistema de ejes cartesianos. A esto se le pone X, a esto se le pone Y, y la recta nos queda una cosa así. Este puntito de acá, donde la recta corta al eje Y, ese punto es el punto B. Y queda determinado por este valor de acá, ordenada al origen. La pendiente, que es el número que multiplica a la variable independiente, ¿qué es lo que determina? Determina la inclinación de la recta, como su nombre lo indica. Una pendiente puede tener mayor inclinación, menor inclinación, puede ser 0. Bueno, quien determina la inclinación de la recta es este valor de acá, que se llama justamente pendiente. X es la variable independiente y es la variable dependiente. Esperen que les abro los micrófonos. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta respecto de esto? Ahora ya estamos viendo lo que en matemática se llama ecuación de la recta y esto es un elemento puramente matemático. Hasta ahora lo que hicimos fue aplicarlo a la resolución de algunos problemas, pero esto lo estamos viendo como un elemento puramente abstracto. Es una recta que está en un plano. En matemática eso se llama ecuación de la recta. La forma general es esto: y igual a por x más b, ¿sí? X es la variable independiente, y es la variable dependiente. El número que multiplica a la x se llama pendiente y determina la inclinación de la recta, y b se llama ordenada al origen. Y lo que determina este valor es el punto donde la recta va a cortar al eje Y. Perfecto. ¿Te puedo hacer una pregunta, profe? Juan Francisco habla. ¿Sí? Decime. ¿Usted no dijo que siempre el tiempo estaba en la variable dependiente? ¿El tiempo? No, el tiempo Sí. siempre es independiente, dijo. No, si entendiste eso, lo entendiste al revés. Ah, no, lo había copiado, lo estaba copiando mientras que vos hablabas, entonces lo copié al revés. Por eso viendo esto me daba... Si tenés tiempo es la variable independiente, siempre. Genial. ¿Mm? Bueno. ¿Ve qué dice? Ordenada al origen. Ordenada al origen. Perfecto. ¿Listo? Bárbaro. Bien. Por ejemplo, y igual 2x menos 3. Y igual menos 3x más 1. Y igual 1/2 de x más 2. Estas, por ejemplo, son algunos ejemplos de ecuaciones de rectas. ¿Sí? Tenemos la variable independiente, la variable dependiente. En este caso 2 es la pendiente y menos 3 es la ordenada al origen. En este caso, menos 3 es la pendiente, 1 es la ordenada al origen. En este caso, 1/2 es la pendiente, 2 es la ordenada al origen. ¿Está bien? Tenemos así, por ejemplo, x, y tenemos así, y igual a 3. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. A este le ponemos, lo vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5.
Bien. En el ejemplo 1, ¿sí? La pendiente, ¿cuánto vale? 2. Bien. 2. Y la ordenada del origen, ¿cuánto vale? 3. 3. No, Menos menos 3. tres. Con signo y todo. Menos 3. Bien, les voy a mostrar una forma fácil y rápida como se grafican las rectas. Sistema de ejes cartesianos. Presten atención. Sistema de ejes cartesianos. Sobre este eje, ¿qué se pone? A. X. Sí, sí. Sobre este eje, ¿qué se Y. pone? Bien. Y. 1, 2,